buenas tardes. Mi nombre es José David García Reyes y hoy en la materia de comunicación educativa vamos a hablar sobre el tema de modelos de interacción educativa. A continuación hablaremos sobre qué es la interacción educativa. La interacción educativa se refiere a una situación en la que los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un contexto determinado, en un entorno a una tarea o contenido de aprendizaje, con el fin de lograr los objetivos más definidos. Los componentes intencionales, contextuales y comunicativos que se dan durante la interacción maestro-alumno y alumno-alumno se convierten en los elementos más básicos que permiten entender procesos de la construcción de los conocimientos compartidos, como por ejemplo cuando un docente o un profesor te da a explicar un tema, obviamente hay veces que hace preguntas para saber si ya quedó pues sí, claro, ese tema, o viceversa, entre alumnos hay veces que se llega a hacer un debate por el tema. A continuación les hablaré sobre los tipos de interacción educativa. La interacción individualista es aquella en la que predominan los intereses particulares de tal modo que los que más importan a cada individuo es alcanzar los objetivos que se han propuesto. O sea, por ejemplo, cuando un alumno se propone el sacar una buena calificación en un examen, el tener un buen desempeño académico, el terminar su carrera, esa es una meta que él se propone individualmente y que va a lograr él a lo mejor con ayuda de sus profesores, pero es una meta individual para él. En la interacción competitiva se ha alcanzado los objetivos individuales cuando además no logran los suyos. O sea, es cuando hay una competencia. Obviamente hay veces que una persona pues sí llega a poder lograr sus objetivos, como viceversa igual. Hay personas que pues por ciertos motivos no llegan a su objetivo. Por el contrario, la interacción cooperativa se caracteriza porque se toma como referencia al colectivo, o sea, a varias personas o a un grupo de personas, lo que lleva al planteamiento de objetivos personales que se consiguen cuando los demás alcanzan los suyos. Un ejemplo, cuando dejan un trabajo de exposición en equipo, obviamente todos desempeñan algún trabajo o alguna tarea que a final de cuentas es cada uno la hace, ¿no? Pero al final, uniendo todo, se logra el objetivo de la exposición. Entonces es cuando, obviamente, la cooperativa es cuando entre varias personas se logra el objetivo. A continuación voy a hablar sobre la interacción profesor-alumno. Para ser un profesor eficaz, se necesita poseer personalidad, específicamente, por ejemplo, cuando se pregunta a algún grupo de alumnos sobre la forma de ser de un profesor de esa manera de ser, los alumnos contestan que pues obviamente un buen profesor o para ser un buen profesor eficaz tiene que contar la buena apariencia de la persona, amplitud de intereses, que o sea no nada más se deje llevar por un solo interés, magnetismo personal, que o sea tenga, aparte de esa personalidad, que haga que los alumnos tengan confianza hacia él y que tengan buena comunicación, prudencia y liderazgo. Sin embargo, en estudios posteriores se encuentra que estas variables de personalidad y en el rendimiento académico nos correlacionan. Esto sugiere que el profesor con una buena imagen no tiene que ser más eficaz. Obviamente no porque tenga una buena presentación significa que va a ser una persona que tenga, no sé, una amplitud de interés como los demás, o que tenga una magnitud personal. Hay veces que un maestro, su buena apariencia sí la tiene, pero hay veces que
su forma de ser hace que los alumnos se alejen o que le tengan miedo. O sea, todo lo contrario, ¿no? No nada que ver con la buena interacción que tiene que haber entre un profesor y un alumno. Un profesor eficaz deberá utilizar métodos de enseñanza eficaces, combinando las habilidades y conocimientos que denominan. Los estudiantes relacionados han mostrado resultados inconsistentes. En ello hay una serie de problemas metodológicos que llevan a cuestionar los resultados obtenidos. Por ejemplo, no se ha utilizado métodos lo suficientemente diferentes, por lo que es difícil concluir nada acerca de la bondad de un método frente a otro. O sea, hay veces que un profesor se deja llevar por un solo método y a veces el estar cambiando ese método constantemente o estarlo innovando significa mucho, porque hay veces que los alumnos tienen distintas formas de aprendizaje y a veces no todos aprenden de la misma manera. Entonces un maestro tiene que buscar esa forma de cómo hacer para que los alumnos, como lo dice ahí, atraiga su clase y a todos, no nada más a ciertas personas con esas habilidades lo adquieran, sino todo el aula, bueno, todos los compañeros, ¿no? Todos los alumnos, y así sea mucho más fácil que lo retengan el conocimiento. La interacción alumno-alumno. Sobre el rendimiento académico no solamente influyen las variables individuales y la relación con el profesor, es evidente que también hay que tener en cuenta la relación que se establece entre los propios alumnos. Este tipo de relación influye sobre la conducta y, por ejemplo, se ha encontrado que favorece el aprendizaje de habilidades sociales, como por ejemplo, cuando un alumno se lleva bien con su compañero o con sus demás compañeros, eso influye mucho porque al rato cuando esté afuera en la sociedad no va a tener tanto problema a socializar. El control de los impulsos agresivos. Ese también tiene que ver mucho porque una persona que se deja llevar por sus impulsos agresivos muchas veces es cuando tienen peleas, cuando son muy agresivos, y ahí en la escuela es conviviendo con los demás, obviamente se tiene un control. Entonces es cuando ellos también como que, pues sí, ¿no? Lo practican y esos impulsos los controlan más. La relativización de los puntos de vista propios. Cuando pues un alumno tiene un punto de vista y también debe de estar, no, debe de estar de acuerdo o de no juzgar a los demás por sus puntos de vista. Incremento de las aspiraciones y el rendimiento académico. Y bueno, compañeros y maestras, eso es todo por mi exposición. Muchas gracias por su atención.